un caso que desde Nuevo León sacudió a toda la opinión pública nacional fue estas revelaciones, esta serie de revelaciones, hasta ahora, 3, que hablan de los despachos de los Samueles, es decir, los despachos jurídico-fiscales que Samuel García Sepúlveda, Samuel, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Mascorro, su padre, y Samuel García Villarreal, el medio hermano de Samuel, tienen y que de una u otra manera han vivido un auge de prosperidad al pasar de facturar en el año 2015 1.9 millones de pesos, 160,000 pesos mensuales más o menos, a tener este último año 2023 casi 1,000 millones de pesos. Y el auge más significativo, el de 2,800 millones, de 2,400 que han facturado, se ha dado exactamente en el tiempo que el señor Samuel García Sepúlveda ha sido gobernador de Nuevo León. Y ahorita hablamos de los clientes. ¿Qué dices, Rodrigo, de esto? Bueno, primero empezar a decir, a ver, 2,400 millones de pesos en 9 años de carrera política, pues nada mal. Y sobra decir, esto nada más son 2 despachos, firma jurídica fiscal y García Mascorro, firma jurídica fiscal. Es decir, los 2 despachos emblema, pero el gobernador en su declaración patrimonial tiene registradas al menos otras 9 compañías, de las cuales 4 de ellas registró apenas días antes de entrar al poder. De esas compañías todavía no hay información pública. Lo que sí tenemos es que en el 2021, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el SAT iniciaron una investigación contra el entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Nuevo León, se hablaba de 60 empresas y de una triangulación de 1,500 millones de pesos. En ese periodo, apenas estos 2 despachos habían registrado ante el SAT solo 600 millones de pesos. Es decir, ya en las redes de triangulación se estaban detectando 3 veces. Que habían llegado hasta 8,000 millones. Bueno, eso fue posteriormente, Ramón. Digamos que esa fue una primera aproximación de abril de una primera filtración que se hizo a Animal Político. Muy bien. Y fue evolucionando, pero esto te habla de cómo se mezclan los intereses de la política y los negocios. Samuel, desde que empezó a brillar, entre comillas, en la escena pública y política, transparentó su vida a través de las redes sociales. Y eso hizo que se blindara de cierta forma, de una forma orgánica. ¿Por qué? Porque las personas, desde que antes que fuera senador, cuando era diputado local, conocían su carro, conocían su casa y mostraba, estoy aquí, estoy en la fiesta y estoy acá, y el golf, y mi papá y demás, ¿no? Sin embargo, no se explica, ¿sí? Y Samuel cree que sigue estando blindado por ese escudo de yo siempre he tenido dinero y siempre me ha ido bien y siempre he sido empresario y no tiene nada de malo. Sí, pero los números no mienten. Una cosa es haber tenido dinero y haber recibido 160,000 pesos al mes toda tu vida, pero otra cosa es aumentar a 1,000 millones. O sea, Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos siendo Trump, ¿sí? Samuel García llegó a la escena política sin, pues bueno, provenía de buenas familias y todo lo que tú quieras. Sin embargo, no hay forma de explicar. Sí y no. Sí, no. No hay forma de explicar esa bonanza y lo poníamos aquí en Código Magenta. Ni las empresas más importantes de Monterrey tienen esos crecimientos tan importantes. Claro. Y vaya que ha habido empresas con crecimiento. Pero esa pregunta, ese cuestionamiento se resuelve cuando le metes lupa a quiénes son los clientes. Y aquí pues, yo me quiero centrar en 3, nada más. Sí. Primer cliente, el Grupo Gento. El Grupo Gento de Javier Garza Calderón, que puso a su hijo Javier Garza Buffington al frente de este consorcio que históricamente pues ha tenido industrial, inmobiliario, como parte del Grupo Monterrey. En un tiempo quisieron hacerse de Visa, le quisieron dar un manotazo en Visa, se dijo en aquel entonces. Me tocó vivirlo de cerca. Y pues se frustró. Quisieron comprar, quisieron instalar a Telefónica en Cuba, en tiempos de Carlos Salinas, y pues se trató el proyecto por allá. Hubo que cobrarle por acá en tiempos de Fox o de Cedillo por ahí. Y Telmex también, que intentaron ser parte de esa licitación. Ser parte de esa licitación. Y bueno, muchas otras. Sin embargo, a ver, de esos
2.400 millones, 780 son del Grupo Gentor. ¿De qué tamaño son los arreglos que le está haciendo el Grupo Gentor para que Gentor, con toda facilidad del mundo, suelte 780 millones de pesos? Por concepto de asesoría fiscal. Exactamente. Y segundo, pues la otra es Grupo Senda, 111 millones de pesos de una sola entrega en una sola. Vámonos. Y la última, más importante y que está muy de moda, hombre, en una serie de decenas y decenas de razones sociales, aparecen todo tipo de gasolineras, grupos de energía, grupos supuestos de gas, Transportistas de transportistas de hidrocarburos. digámoslo abiertamente, guachicoleros, que se ve un patrón, que lo estoy aquí comentando, un patrón que habla de una cuota mensual de 5, de 10 millones de pesos masiva. ¿Y qué nos dices de eso, Rodrigo? Está clarísimo que todo el sector de hidrocarburos llega a una sola empresa que es García Mascorro, firma jurídica abogados, en la cual el gobernador Samuel García no tiene el 50, tiene el 33%, porque ahí sí comparte con su medio hermano y con su papá la participación accionaria. Pero, por ejemplo, una sola empresa que es Petrolíferos Lobo, sociedad de responsabilidad limitada, pues invierte cerca de 270 millones de pesos. Que no tiene absolutamente nada que ver, hay que decirlo, que sí, probablemente se haya intentado utilizar ese nombre para que los vincularan con la familia Lobo, que no tiene nada que ver, nada más le pusieron ese nombre. Pero estás hablando que por concepto de hidrocarburos han recibido casi 400 millones de pesos de asesorías fiscales, gran parte de ellos en los últimos 2 años, en los últimos años en los que se ha instalado una moda, particularmente en San Pedro Garza García, de vender facturas para transportistas de diésel, muchos de ellos facturas falsas de importación. Claro. Alejandro. Finalmente, y es un problema que se ha visto en Nuevo León, esa falta de materialidad en los proyectos, ¿sí? No hay innovación en los proyectos, en los nuevos ricos, no hay proyectos de transformación donde digan, se creó este producto. Tú no le diríamos nada al gobernador o a quien sea de, bueno, inventó los Teslas o inventó tal cuestión. Aquí, como bien dices, no hay materialidad en lo que se está, y así puede facturar 1 millón o puede facturar 800. Es un concepto de asesoría fiscal, ¿no? Bueno, y eso es lo que, pues... A mí la parte que me crispa y me saca de dentro es con qué silencio la comunidad no sale a condenar y a exigir justicia sobre investigación de lo que se está denunciando. Imagínate. Porque estamos nadando en un mar de impunidad. Yo pregunto, ¿qué dice de esto el Consejo Nuevo León? ¿Qué dicen las cámaras? La CAINTRA, la Canaco, la Coparmex. A ver, ahí están las evidencias, factura por factura, y nadie dice nada. Ramón, pues nadie dice nada porque, y esto lo denunció aquí hace unos días el dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, porque hay una activa campaña de persecución y extorsión practicada desde el gobierno de Samuel García. Y en esta parte me explico. Hay personajes que fueron parte fundamental del equipo de firma jurídica y fiscal y de todo este entramado de despachos fiscales de la familia García Sepúlveda, García Mascorro y García Villarreal, que ahora son parte del gobierno precisamente en la parte fiscal. Y pongo el caso de un personaje, Carlos Contreras Segovia, parte del SAT estatal, que es muy sintomático de lo que está pasando particularmente con el tema de las facturas guachicoleras. ¿Por qué? Carlos Contreras Segovia fue entre 2019 y 2021, tuvo una posición muy alta en el SAT federal, pero en medio de una cruzada anticorrupción de Raquel Buenrostro, se le despide y se le saca, e incluso fuentes periodísticas aseguran que se le abre una carpeta en la Fiscalía General de la República. ¿Qué explican las fuentes respecto al papel que ejercía presuntamente Carlos Contreras Segovia? Que modificaba documentos del SAT para que empresas transportistas de hidrocarburos vía buque sacaran gasolina y combustible de Pemex, lo hiciera pasar como
importado desde refinerías estadounidenses y se introdujera a territorio nacional. Es decir, ahí hay una conexión muy importante del negocio del huachicol paralelo con el despacho del gobernador Samuel García. Otro ejemplo, Félix Arratia, que El también estuvo en el candidato de despacho, Juárez. candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juárez, Nuevo León, que ha sido acusado por decenas de empresarios de expedir créditos fiscales irregulares con fines de extorsión. Otro caso, Carlos Mendoza Cano, el primer titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León, también acusado de extorsionar a Todos son empresarios. hijos de los despachos. Todos son hijos de los despachos, firma jurídica y fiscal y derivados. O sea, all in the family. Toda todo. la familia operando y toda la familia haciendo de las suyas. Familia y amigos, Ramón. ¿Por qué? Porque estos datos que hemos dado, estos 2.400 millones de pesos, no incluyen tampoco empresas como SM Soluciones Fiscales, que es una empresa a la cual desde el gobierno de Samuel García se le da un contrato de 140 millones de pesos para que le litigue casos al gobierno, es decir, haciéndole el trabajo que le toca al Estado, pero haciéndolo desde la parte privada, desde el mismo domicilio que firma jurídica y fiscal. Está el Mismo domicilio que hacía unos años no estaba ahí, estaba en No. un lugar muy Mucho más modesto. correcto, bien, Claro. pero de repente, bueno, pues, quizá vamos a terminar siendo los dueños de la torre. ¿Qué concluyes, Alejandro? Sí es triste, como bien dice Ramón, que se pierde esa capacidad de asombro ante las pruebas. No somos los únicos en denunciar. El periódico El Norte también hace algunas semanas denuncia De hecho, ahí vienen uno de estos las casos. facturas, ahí contratos irregulares, facturas que 200 no millones. tienen materialidad en ese sentido y que la institución gubernamental, la oficina de Samuel García, simple y sencillamente no responde. Dijo que iba a responder la oficina de su papá, el despacho, y pues jamás se da una respuesta. Es el mismo caso en este sentido y como bien dices, se está perdiendo la capacidad de asombro ante pruebas que pues deberían de investigarse desde ya, ¿no? Y nada más rápidamente un comentario de las implicaciones políticas de esto, o sea, el tamaño de este expediente te habla por qué Samuel García se juega tanto en la elección de Fiscalía, Monterrey, y la se Fiscalía. juega tanto en las elecciones para renovar el Congreso local de Nuevo León, porque se va a decidir quién va a ser el próximo fiscal y cuál va a ser la agenda de ese fiscal, y por qué también para Samuel García le hace sentido tener un acuerdo político con la federación. Así es. Pues bueno, yo creo que estamos a la cuarta parte del camino porque vamos a encontrar que muchos de esos personajes que hicieron negocios, pingües negocios, con los despachos de los tres Samueles, pues quizá por ahí tengan otros negocios que van a comenzar a salir en las próximas semanas.